Antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarles el canal de mi amigo Suno Susurros Nocturnos, donde encontrarán aterradoras historias, las cuales sube cada semana. Por favor, visítalo y dile que vas de mi parte. No olvides suscribirte. Abajo en la descripción te dejo el enlace. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Un horrido placer tenerlos de nueva cuenta aquí en su canal de terror preferido, Inframundo. En esta ocasión les narraré una historia que se ambienta en los años 80, precisamente con un brujo que seguía haciendo daño después de haber fallecido. Esto ocurrió precisamente en el campo, donde las historias paranormales son las más aterradoras. Está basada en hechos reales, enviada por el señor Limbus. Esperando sea de tu agrado. Sin más por el momento, quédate hasta el final y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Se dice que la verdad no es absoluta, es decir, que depende de la perspectiva desde donde uno mire ciertas circunstancias, para así poder dar su propio punto de vista. Y nada más certero que esto, pues nadie puede negarlo, al menos que carezca del sentido común. En base a esta teoría, es que quiero plantearles mi pensamiento, ya que a muchos les puede resultar un tanto ofensivo lo que les voy a decir. Pero créanme, no es mi intención. Lo diré porque en verdad es lo que opino, y a mi juicio lo hago por la misma experiencia que me tocó vivir. Es sobre las personas que practican la magia negra, curanderismo o brujería. Cualquiera sea la expresión que quieran usar. Para mí, no hay mayor ser despreciable y desgraciado quien lo ejerza. No merece ser llamado ser humano. Una vez más, les pido disculpas si ofendo a alguien, pero esta es mi verdad. Y la razón por la cual pienso de esta manera se las explicaré con la historia que les voy a contar a continuación. Abelardo, ese es el nombre de quien fue mi tío, y les juro que me provoca repugnancia con tan solo mencionarlo. Pues este fue un hombre a quien detesté desde que tengo uso de razón. Y no solo es opinión mía, sino también de mi madre y hermanos. Aunque mi padre tenía su misma sangre, también él llegó a manifestar dicho desprecio. Después de darles esta pequeña introducción, la cual parezca grotesca, paso a narrarles el motivo por el cual tenemos este prejuicio sobre los que viven de esto. Ya al final, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones para tratarme de injusto o darme la razón. Mi nombre es Alfredo. Actualmente tengo 52 años de edad. Esto está ambientado en la década de los 80, cuando junto a mi hermano mayor José Andrés nos tocó padecer lo peor de los tormentos. Y sí, todo por culpa del descarado de mi tío. Fue una tarde cuando escuchamos a los perros de nuestra casa alborotarse, anunciando la llegada de alguien. Pero estos lo hacían de un modo muy particular, llorando y por momentos ladrando enfurecidos, lo cual nos permitió saber de quién se trataba. Era él, el viejo,
quien con su caballo venía a traer la desgracia de nuestras vidas. Recuerdo que se paró al frente de la entrada. Con mi padre y hermanos nos encontrábamos en la huerta. Desde allí lo observamos. Como era de costumbre, solo mi padre se acercó a atenderlo, y ya me imaginaba a mi madre mirando todo desde la ventana. Y es que nadie más se acercaba a él. Como les digo, para nosotros era una vergüenza tener a un brujo como pariente, y más con la fama que se cargaba. Fueron solo unos pocos minutos en los que platicó con mi padre, distanciados a unos metros entre sí, divididos por el portón de la entrada. Mientras lo hacía, por momentos veíamos que el viejo veía hacia nuestra dirección, o mejor dicho, nos miraba a nosotros. Incluso podíamos ver la repugnante sonrisa que mostraba al hacerlo. Una vez que se fue, mi padre regresó a la huerta para continuar con el trabajo. Le preguntamos qué es lo que quería esta vez, ya que casi nunca venía, solo cuando necesitaba algo de nosotros. Sin embargo, mi padre guardó silencio, no quiso responder, y eso de por sí ya nos hizo presentir que no era nada bueno. Su tío se va a la ciudad por unas semanas. Necesita que alguien cuide sus animales. Para eso vino. Fueron las palabras que dijo mi padre durante la cena. Con solo decirles que mi madre fue la primera en decir que no, casi gritando. Le seguimos nosotros. La única vez que habíamos ido a su casa fue cuando falleció mi tía, a quien el sinvergüenza ni siquiera respetó después de haber fallecido, ya que llevó a sus amigos, brujos despreciables como él, para emborracharse y pasarla como si el velorio fuera una fiesta. Pero mi padre también tenía su lado malo, y es que a pesar de que en esos tiempos mi hermano y yo ya éramos grandes, estábamos casados y cada quien tenía sus hijos, él continuaba tratándonos como si fuéramos adolescentes. No hubo manera de convencerlo para que dejara todo así, quedando mi tío como sus animales se fueran al carajo. Al parecer, esta vez mi tío vino muy preparado, puesto que había tentado a mi padre diciéndole que podía quedarse con algunos animales a su regreso. Nada pudimos hacer. Teníamos la sentencia dictada. Esa misma madrugada, teníamos que salir de nuestro rancho hacia el suyo, y les juro que maldigo el día en el que acepté hacerlo. El rancho del anciano estaba a varios kilómetros de casa, unas 2 horas a paso normal en caballo. Salimos en plena madrugada con intenciones de llegar al amanecer. Esa noche estuvo distinta. Es lo que sentimos apenas salimos de nuestro hogar. Creo que los insultos y maldiciones que íbamos profiriendo hacia el anciano duraron 1 hora completa, y hubiéramos continuado así, si es que aquella anomalía no nos hubiera interrumpido. Fue una sensación extraña. El aire, el entorno, la noche, todo se volvió más sombrío, sumado a la pesadez que comenzó a cubrirnos, en simultáneo a los ruidos que empezaron a escucharse a los alrededores. Eran como murmullos que de forma gradual fueron haciéndose más claros. Era la voz de alguien que intercalaba palabras y risas apenas perceptibles. Para ese entonces ya sabíamos que se trataba de algo paranormal, pues tantos años viviendo en el campo
nos habían capacitado con ese conocimiento empírico. Mi hermano me pidió que mantuviera la calma, que tomara el machete y lo alistara por si las dudas tuviéramos que usarlo. Pero ninguno de los dos pensamos a lo que realmente nos íbamos a enfrentar. Una repentina sombra se cruzó por el frente. Fue veloz, tanto que en un simple parpadeo nos perdimos de vista. Los caballos se espantaron de inmediato, por lo que comenzaron a relinchar, negándose a avanzar. En un instante aquella cosa volvió a aparecer, pero esta vez para alojarse sobre el caballo en el que iba José Andrés. El golpe fue tan fuerte que el animal lo tiró. Por instante me acerqué a él, extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse. En tanto él se subía a mi caballo, el suyo comenzó a revolcarse sobre el suelo, lanzando relinchidos de dolor y miedo. Fue impactante ver eso. Una sombra negra lo envolvió, causándole heridas que veíamos incrédulos con nuestros ojos. Mi hermano me gritó que saliéramos de allí de inmediato, a lo cual le obedecí sin titubear. Me preguntaba qué diablos fue aquello, si lo había visto atacar al animal. Yo iba mudo del miedo. En varias ocasiones me encontré con fenómenos de esa índole, pero nunca con algo que haga esa clase de cosas. Mi hermano llevaba su machete en mano, con el cual arrojaba machetazos al aire, pues de esa forma nos protegeríamos de lo que fuera, ya que este machete fue bendecido y nada podía acercarse demasiado. Y en efecto, esa acción nos ayudó, puesto que esa cosa no se volvió a aparecer. Cuando llegamos al rancho del viejo, ambos todavía teníamos el corazón en la garganta a causa del miedo. Como les dije, jamás habíamos tenido una experiencia de esa magnitud. Sin embargo, todavía no teníamos ni idea de que el horror recién comenzaba. Lo primero que hice fue intentar calmar al caballo. Lo llevé a uno de los corrales y le di de beber agua, mientras mi hermano ingresaba al rancho para asegurarse de que mi tío verdaderamente no estuviera. Desde allí lo escuché maldecir. Cuando fui a verlo, sentí el mismo odio. El lugar estaba repugnantemente nauseabundo, desordenado, mugriento. Había gallinas y otros animales sueltos merodeando en el interior, mismos que cubrieron el suelo de tierra con sus excrementos. Todo indicaba que en realidad mi tío había abandonado la casa desde hacía mucho tiempo, pues incluso había ratas y víboras plagando el lugar, como si estos fueran los nuevos propietarios. Salimos de ahí asqueados. Nos sentamos bajo la sombra de un árbol y comenzamos a dialogar para decidir qué hacer. Ni siquiera podíamos pasar la noche dentro de la casa, y al dormir afuera nos dejaba la intemperie de lo que nos pudiera pasar. Es más, ninguno queríamos volver a tener otro encuentro con esa cosa que se nos apareció en el camino. Lo único positivo que llamamos ahí fue que había un caballo que sería el reemplazo del que acabábamos de perder. No nos quedaba de otra más que pasar la noche en ese repulsivo sitio. Nuestro ambicioso padre quería que lleváramos elotes de la plantación de mi tío, a la que por cierto encontramos casi inservible, ya que tampoco había regado durante esos días, o quizás semanas. Todo allí estaba abandonado. Los animales sobrevivieron
gracias a que pudieron alimentarse por su propia cuenta. Puesto tal cual les dije, estos estaban por todo el lugar. Ya al atardecer habíamos juntado los elotes que nos llevaríamos. Asimismo teníamos amarrados a 2 cerdos y un becerro. A los demás animales los dejaríamos a su suerte. Después de todo, calculábamos que con esas cosas nuestro padre quedaría conforme, aunque aún nos quedaba inventar alguna excusa para justificar nuestro regreso antes. Pero con lo que nos pasó esa misma noche, sería más que suficiente para salir huyendo. José Andrés correteaba algunas gallinas, mientras yo avivaba el fuego de la hoguera en donde las cocinaríamos. Lo hicimos todo al aire libre, lo más lejos posible de la pequeña casa, ya que no aguantábamos el mal olor. Estábamos a unos metros de la plantación de elotes, así que prácticamente no podíamos ver más allá del patio y el entorno en donde estábamos. Luego de cenar, fuimos por unas ramas secas y pusimos encima unas bolsas limpias que hallamos. Todavía estábamos platicando cuando escuchamos el sonido de las hojas de las plantas. Ni siquiera teníamos linternas, por lo que lo único que podíamos ver era gracias a la luz de la luna. Era como si un animal viniera caminando dentro de estas. Veíamos claramente cómo se abría paso. Dando un brinco, nos pusimos de pie rápidamente y tomamos nuestros machetes. Esperábamos ver aparecer a un animal salvaje, pero algo dentro de mí me decía que el enfrentamiento sería con aquello del otro mundo. Efectivamente se trataba de aquella sombra que anteriormente habíamos visto, con la diferencia de que ahora ese ser se dejó ver tal cual, dejándonos estupefactos de miedo. Lo que salió de allí fue un hombre, un viejo repugnante y odiado por los dos. Era nuestro tío, el brujo. Más allá de habernos quedado paralizados, tanto mi hermano como yo nos enardecimos de cólera. No sabíamos qué es lo que tenía planeado, pero con su sola presencia bastó para aborrecerlo aún más. Le preguntamos qué hacía en el lugar, por qué le había mentido a nuestro padre y para qué nos había hecho ir. Él permaneció callado, para a continuación mostrar esa sonrisa detestante que tanta repulsión nos provocaba. No obstante, ante su nefasta conducta notamos que algo extraño tenía. Su cuerpo se veía más delgado y demacrado que la última vez que lo vimos. Pero fue cuando él movió una de sus manos para llevarla a su boca y limpiar su sangre oscura que tenía en sus labios, cuando recién nos dimos cuenta que era algo más macabro que nuestro tío. Cada uno de los huesos de sus dedos estaban expuestos. Únicamente tenía un poco de carne en la palma de la mano, la cual se veía podrida, necrótica. Acto seguido, comenzó a caminar hacia nosotros y a medida que se acercaba, vimos que tanto su rostro como cada parte de su cuerpo visible tenían la misma condición purulenta. No supimos cómo asimilar eso. El brujo de la familia finalmente estaba siendo una amenaza para nosotros, así como lo fue en algún momento con todas esas personas a las que les arrebató la vida, por medio de sus diabólicos trabajos de brujería. Lo primero que se me vino a la mente fue a correr a cualquier lado, pero mi hermano me indicó la dirección que tenía que tomar.
diciéndome que tomáramos los caballos. Pero cuando llegamos hacia el corral, no solo los caballos, sino que también cada uno de los animales estaban tendidos en el suelo, rígidos, hinchados, en estado de putrefacción, como si llevaran sin vida desde varios días. Perdimos contacto con la realidad por unos instantes. No entendíamos nada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, retomamos la huida cuando volteamos y vimos al espectro de nuestro tío. Este caminaba en dirección hacia nosotros. Salimos del rancho despavoridos, sin ni siquiera tener conciencia que tardaríamos horas y horas en llegar a nuestra casa. Era el instinto de supervivencia lo que nos movía, pues sabíamos que terminaríamos como los animales si pasábamos un instante más allí. Teníamos la confianza puesta en las armas benditas, infalible sustento que nos salvó la vida en más de una ocasión, aunque ese ente no quiso dejárnosla fácil, ya que a los pocos minutos de abandonar el lugar nos hizo saber que pretendía seguirnos por todo el trayecto. Del mismo modo en el que se apareció entre las plantas de elotes, se deslizaba provocando el sonido en movimiento entre las malezas, las que estaban al costado del camino. Corría a nuestra misma velocidad, burlándose como un demente. Por momentos se adelantaba y se cruzaba por el camino, de un lado a otro, y desde ahí continuaba persiguiéndonos. Lamentablemente, aquello a lo que nos aferrábamos tanto sucumbió ante el descuido, y todo fue mi culpa. Fue gracias a la desesperación y torpeza que se me cayó el machete que traía en la mano. Me paré de inmediato y le grité a mi hermano. También él se detuvo, y fue el momento en el que mi tío aprovechó para tumbarnos. Primero chocó contra José Andrés, del mismo modo con el que lo hizo con el caballo. Lo vi volar por los aires, cayendo pesadamente sobre el suelo. Casi instantáneamente se dirigió hacia mí para después hacer lo mismo, y antes de que pudiera recoger el machete, se arrojó sobre mí. Caí boca abajo y él sobre mis espaldas. Luego me volteó para quedar sobre su rostro. Podía ver el mismo infierno sobre sus ojos, en tanto su putrefacta piel apestaba a centímetros de mí. Hasta el día de hoy me pregunto qué es lo que pretendía hacer conmigo, pero todo cambió a mi favor. Mientras permanecía con su monstruoso rostro sobre mí, hundiéndome en un pánico abismal, a sus espaldas apareció mi hermano, clavándole el machete en su corrompido cuerpo. Este quedó incrustado sobre el hombro derecho. Luego de que un pestilente líquido orgánico salpicó mi cara. Usando la misma agilidad se alejó de mí, dando un grito desgarrador, para desaparecer entre la maleza nuevamente, llevándose el arma en su cuerpo. Mi hermano me levantó y corrió a tomar mi machete para posteriormente reiniciar el escape a toda prisa. A partir de ese momento, ya no nos persiguió. Por fin nos dejó ir. Llegamos a nuestro rancho al amanecer, exhaustos, deshidratados, destrozados, con el alma helada, y un trauma que nos duraría por el resto de nuestras vidas. Mi padre se enfureció tanto que determinado fue a buscarlo. Para ello, fue a reclutar a 2 de nuestros vecinos. Juntaron armas y aguardaron por unas horas para que nosotros tuviéramos tiempo de recuperarnos. Pues por más increíble que les parezca, él nos obligó a regresar con él.
Nuestros vecinos nos prestaron 2 caballos. Íbamos dispuestos de una vez a acabar con ese maldito brujo. Recuerdo el horror en sus rostros al ver el caballo en medio del camino, al que por cierto ni siquiera prestamos atención cuando lo cruzamos en nuestra huida. Estaba literalmente desarmado. Su piel y carne se habían desprendido del esqueleto en su totalidad. Cuando llegamos al rancho lo encontramos tal cual quedó cuando salimos de ahí, con todos los animales putrefactos y el repugnante olor saliendo desde su interior. La misión era una sola: buscar y encontrar a mi tío para eliminarlo. Encontramos al desgraciado horas después. Aún no había anochecido, por lo que todos pudimos ver perfectamente en el estado en que se encontraba. Mi tío estaba detrás de unas plantaciones, pendiendo en el aire con una soga en el cuello, atado en lo más alto de una rama del árbol. Pero su condición delataba que llevaba bastante tiempo sin vida, pues su cuerpo era prácticamente huesos. Tendido a sus pies estaba el machete de mi hermano, aquel mismo que usó para atacarlo en la noche anterior. Nada hicimos al respecto, ni siquiera nos atrevimos a tocar nada. Dejamos al condenado colgando en el mismo lugar, al igual que todo el rancho y cada cosa que estaba dentro del maldito terreno. Tampoco era un demonio ni un ente usando la figura de mi tío. Era su propia alma que, desde el más allá, regresó para hacernos vivir la más lúgubre experiencia que alguien pueda padecer. Dicen que muchos curanderos o brujos son pactados, tal cual era el caso de mi tío, que luego de sembrar el mal y arruinar vidas, el mismísimo innombrable viene a cobrar por los favores recibidos. No sé si es la forma en la que lo pagarán todos, pero mi tío nos dejó más claro cómo lo hizo él. Pero ese fue su destino desde el primer momento en que invocó al innombrable. Suerte para todos los que practican esas cosas, y ojalá recapaciten y se alejen del mal. He aquí un posible final, aunque dudo que todo acabe allí, pues hasta el día de hoy hay personas que juran ver el alma condenada de mi pariente, montando su caballo por el camino de terracería. También lo han visto afuera de su rancho, el cual está desolado y no separa ni un alma. Espero que les haya gustado mi historia. Muy buenas noches. Como saben, en este canal no se afirma o se niega la veracidad de sus historias. Ustedes tienen la última palabra. Sin embargo, los invito a dar su propia opinión en la caja de comentarios y decirme de qué parte del mundo nos escuchas. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Amigos, ya pueden escucharnos en Spotify como Inframundo Relatos, donde encontrarán un sinfín de aterradoras historias para su deleite, ya sea mientras viajan en coche o mientras hacen sus tareas o quehaceres del día a día.